Buenos días, profesor y compañeros. Vamos a explicar la embriología del sistema nervioso, las capas de la corteza. Nuestro grupo está conformado por Dayana Yulisa Méndez Caballero, Andrea Camila Mosquera Rodríguez, Darío Eliezer Serrano Moreno. Trabajo dirigido por la materia de biología. Muy bien, ¿qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, el cual consta de 3 regiones, el paleopalio, arquipalio y neopalio. Según el criterio filogenético, el paleopalio está conformado por la corteza piliforme, bulbo olfatorio y la amígdala cerebral. En arqueopalio encontramos el ganglio basal, el cual está contenido por el núcleo caudado, la sustancia negra y el cuerpo estirado, y por último la amígdala cerebral. Y finalmente el neopalio, que está conformado por la corteza cerebral. Esta contiene el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, el área Bowman y también la ínsula y la corteza cingulada. Hay 3 tipos de cortezas. La paleocorteza comprende del cerebro olfatorio. Este quiere decir del sentido del olfato. La arquicorteza se encarga de la parte intuitiva, o sea, de la supervivencia. Y por último, la neocorteza o la neocortex es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto y está formada por 6 capas. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral en la región que cubre la neocorteza y tiene un grosor de 2 a 4 milímetros, con una estructura de 6 capas, 3 superficiales que va de la primera a la tercera, 3 profundas que va de la cuarta a la sexta. También tienen columnas funcionales de una fracción de milímetro en diámetro que se extiende a través de la profundidad de la corteza. La primera capa que encontramos es la capa molecular, que es la más externa, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales, fundamentalmente interneuronas. En cambio, contiene numerosas dendritas y axones de neuronas que se encuentran en capas profundas. Para explicar mejor qué es una interneurona, estas quieren decir que son neuronas con axones cortos o sin axón. La segunda capa de la corteza cerebral es la capa granular externa. Está formada principalmente por células granulares y dendritas apicales de neuronas cuyos somas están localizadas en las capas quinta y sexta. Las neuronas de la capa segunda son principalmente pequeñas células piramidales e interneuronas, y las capas segunda y tercera promocionan la mayor parte de las salidas a otras regiones corticales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La tercera capa es la capa piramidal externa. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Usan como transmisor los aminoácidos excitatorios aspartato y glutamato. Las capas 1, 2 y 3 conectan regiones corticales adyacentes e integran varias funciones corticales. En la capa cuarta tenemos la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben aferencias de la zona del tálamo. Contiene células granulares que pertenecen a plexos locales en canasta y en candelero, siendo todas ellas neuronas inhibitorias. En esta capa se encuentran también las células estrelladas espinosas. Semeja a la capa 2 en que tiene numerosas células estrelladas y recibe la mayor parte de las señales sensoriales. En la capa quinta tenemos la capa piramidal interna o capa ganglionar. Está formada principalmente por grandes células piramidales, aunque también contienen dendritas basales de neuronas en las capas 3 y 4. Al menos los axones y posiblemente las dendritas basales de células bipolares no espinosas se encuentran en esta capa. Así como células de plexos locales, hay 2 tipos de células bipolares
polares no espinosas, una de las cuales es invitoria y la otra parece ser excitatoria. En esta capa se encuentran las células en candelero. La capa quinta contiene las células piramidales más grandes, que proyectan grandes axones que descienden a los ganglios basales, tallo cerebral y médula espinal. Y por último tenemos la capa multiforme o polifórmica. La última de estas capas es una capa heterogénea de neuronas fusiformes arregladas perpendicularmente a la superficie cortical y mezclada con sustancia blanca, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. También contienen dendritas basales de neuronas en las capas tercera y cuarta. Muchas de estas células piramidales de esta capa proyectan al tálamo. En este momento vamos a explicar las partes del cerebro donde se relacionan. La caracteriza la corteza, es prácticamente simétrica y se divide en los dos hemisferios cerebrales y los dos óvulos, frontal, parietal, occipital y temporal. Esto no significa que la corteza está dividida en forma real de esta manera por su estructura, sino que se trata del nombre de los huesos del cráneo que su cobertura protege. Hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio izquierdo es el más predominante en la mayoría de las personas y está vinculado con la parte verbal y el razonamiento lógico. Hemisferio cerebral derecho. El hemisferio derecho está relacionado con las expresiones no verbales, por ejemplo, la intuición, el reconocimiento de melodías, de rostros y voces. Cada uno de los dos hemisferios cerebrales se dividen en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Lóbulo frontal. Este se basa por la inteligencia, el lenguaje y la personalidad. Está localizada la corteza motora, es decir, las neuronas que rigen los movimientos voluntarios de los cuerpos y los músculos. Lóbulo parietal. Está asociado con el equilibrio y el movimiento, el cálculo, con la percepción de los estímulos relacionados con el sentido del tacto, la temperatura, el dolor, la presión. En el parietal se encuentran el córtex motor, se basa en el control de los movimientos del cuerpo, y el córtex sensorial se basa en recibir la información directa de la médula espinal acerca de la posición de varias zonas del cuerpo y de cómo se mueven. También esta se encarga de transmitir la información de los estímulos recibidos por el sentido del tacto, como el dolor o presión. El lóbulo temporal desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras. Es la corteza primaria de la audición del cerebro. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o habla con alguien, esta región está tratando de descifrar la información. Y por último, el lóbulo occipital, que es el centro de nuestro núcleo oxirmáxico, central sistema visual de la percepción. Recibe la información visual de esta área, desde donde esta información va a otras zonas cerebrales que se especializan en temas como la identificación de palabras. Muchas gracias. Esperamos que esta información haya sido para adquirir mayores conocimientos y sobre todo asimilarlos en la vida práctica.